Cuando yo era chica, llegando a la adolescencia, y aquella época no había democracia, estaba muy vinculada a la militancia en grupos de iglesia. Y allí me sentía, ¿viste? Cuando una cosa te hace sentir a gusto, haciendo cosas por otro, incluso cuando daba catequesis, allí sentía que tenía esa vocación por el otro, ¿no? Y me parece que uno lo descubre ahí en esos momentos, a lo mejor sin saber, porque la verdad que en esa época no militábamos, no había partidos, o si había reuniones muy secretas, y también por aquel tiempo, a los 16, 17 años, siempre te encontrás en la vida con gente con la que coincidís, entonces también me encontré con un grupo de gente que tenía vocación por todo esto y nos juntamos y armamos una asociación para trabajar con problemáticas de niñez, así que me parece que apareció temprano la vocación por entender la política como una actividad de servicio, ¿no? Mi papá era muy peronista, mamá también lo quería Perón, pero bueno, un poquito más gorila. Pero vos pensás que para mí, qué sé yo, tenía 11 años cuando volvió Perón a la Argentina, fue todo un acontecimiento, llantos frente al televisor blanco y negro, el día que murió Perón también, fue un luto. Sí, estaba esta cosa de entender eh, de ese sentir popular, ¿no? Hacia Perón. Y además de ser una familia que realmente venimos de un extracto social bastante humilde. Mi abuelo era verdurero de carro, para que te una idea, un inmigrante verdurero de carro, mi mamá era modista, mi papá ferroviario. Entonces toda esa cuestión, por más que tuvieran críticas o cosas, ellos tenían la casa del plan de Eva Perón, tenían, ¿me entendés?, las vacaciones, la colonia de vacaciones del gremio, todo eso se vivió en mi casa. Empecé mi facultad, empezó la facultad del proceso. Claro. Me recibí en el año 85, así que el primer centro de estudiantes arranca en el año 84 y el primer presidente fue Omar Perotti. Así que, y allí empezó esta cuestión de militar por esa lista, donde yo tenía amigos que estaban en la lista, y después acompañando siempre a alguien, en los avales, en apoyar, pero institucionalmente fui convocado a una actividad institucional recién en el año 2003 en el gabinete de Jorge Obey. Era un hombre de mucho compromiso y mucho trabajo, y es un estilo que a mí me gusta, el compromiso y el trabajo. Después podemos discutir qué cosas nos gustaron más, qué cosas menos. Fue la segunda gestión incluso, que partíamos de un momento de crisis económica muy grande y que claramente hubo que tomar la decisión de participar en un momento muy difícil y bueno, a mí esos desafíos me gustan. Yo amo profundamente a Eva. Cuanto más conozco la historia de Eva, me parece que ha sido casi un extraterrestre en la Tierra. Perón decía, no me acuerdo bien las circunstancias, pero había alguien que los estaba cuestionando, había dos, Perón y otra persona, y Eva. Entonces Perón decía, a nosotros decirán lo que quieras, pero ella no, porque es un ángel. Y creo que en todo ese espíritu revolucionario, en ese ser distinto en su época, y era tan inteligente, a medida que la lees a Eva, realmente fue un personaje muy impactante. No por nada es mundialmente reconocida y se hacen obras teatrales, comedias musicales, bueno, y como buen personaje que irrumpe en la historia, amada y odiada, ¿no? Me parece que ella fue así, bien disruptiva. Creo que también los 12 años de kirchnerismo fueron disruptivos en la República Argentina. A lo mejor, que yo soy, por haber, digamos, ser contemporánea a ese momento, soy más crítica, porque yo naturalmente soy crítica y autocrítica. Y por más que uno al final haya tenido cuestiones, claro, la realidad actual, decís, no, lo que yo pude haber observado era menor a esto que nos está pasando. Después de terminada la gestión, participé en la lista de diputados provinciales, fui diputada del 2007 al 2011. En el 2011 ya estaba fuera de todo y me convocaron casi al cierre de lista para participar como candidata a senadora del departamento de la capital. Me fue mejor de lo esperado, y digo me fue porque la verdad que en el tramo final no tuve el acompañamiento de mis compañeros y bueno, y perdimos
perdimos y yo me volví a mi casa, a mi trabajo, decidiendo no volver nunca más a la política, muy enojada, muy decepcionada. Y bueno, hasta que en el 2013 aparece otro revolucionario, a mi modo de ver, que es el Papa Francisco, con un mensaje, un reportaje que dice: los que tienen vocación por la política no se tienen que lavar las manos como Pilato, y ¡trac! Porque paralelamente a eso me habían, bueno, los compañeros vinieron me llamaron para armar una lista de concejales, en fin. En el 2015 habíamos compuesto un bloque con los tres, un bloque justicialista, y en el 2015, no, 4, perdón, eran 3 jóvenes y yo, y en el 2015, bueno, ellos decidieron participar con el PRO, y bueno, Omar me convocó para acompañarlo como candidato a intendente en la ciudad de Santa Fe. Lugar que también cerré los ojos y dije: más sí, por mis convicciones y a casa, ¿no? Yo no me vine a ningún lugar, me habían invitado a irme también, ¿viste? Pero bueno, yo no me iba a ningún lado, así que, y milagrosamente, quedamos, o sea, por poquito no le ganamos a Corral. O sea, los que se habían ido quedaron terceros, yo quedé segunda, y bueno, y allí fue que Cristina, no en persona, pero sí me convocó para formar parte de la lista de diputados nacionales. Mira, en primer lugar, tiene que ver con un vínculo con María Eugenia que no es nuevo. Nosotros tenemos un vínculo de respeto y cariño desde que compartimos la gestión de Jorge Obey. Y después ese vínculo se transforma en una mirada sobre la realidad y sobre la política, en la que coincidimos plenamente, además del respeto que yo tengo hacia la persona de María Eugenia. Yo, María Eugenia Bielsa, cuando uno milita no hay que explicarla, ¿viste? Vos a veces estás en propuestas electorales donde no todos los compañeros, a lo mejor no te sentís siempre cómoda. Bueno, tenés un objetivo, una propuesta. Con María Eugenia me siento absolutamente cómoda y no tengo que explicarla, no tengo que explicar que es una mujer íntegra, no tengo que explicar que es una mujer que tiene el carácter que requiere el momento, que es una mujer de decisiones firmes, y que bueno, y compartimos esta mirada de dignidad de la gente en un contexto histórico, no de cualquier manera. Y me parece que eso hace que esté muy conforme acompañándola, muy tranquila. Lo digo en el sentido de decir, bueno, estoy en un proyecto político, en un momento complicado, un desafío fuerte, bueno, me siento muy cómoda en este lugar. Voy a decir lo que decimos todos: el tema de la inseguridad o la falta de políticas de seguridad, como quieras llamarle, es transversal y diría que prioritario a lo largo y a lo ancho de la provincia. Estoy convencida que eso, digamos, tiene una base de sustentación en una desigualdad que se acrecienta. Y con esto no quiero decir que los pobres sean delincuentes, quiero decir que esa desigualdad pone a la gente en situación de vulnerabilidad y bueno, es un caldo de cultivo para que aparezcan otras cosas, como las que hay hoy en la provincia de Santa Fe, donde la mayor parte de la provincia está captada por el narcotráfico. Estamos en un momento muy complicado y esta es la base de sustentación del crecimiento de la inseguridad, además de otras cosas, pero allí es donde tiene que estar el Estado, sí o sí, en la prevención. Cuando hablamos de inseguridad, y si no hablas de esto te equivocás, por eso es mucho más largo el tema que tengas una buena organización policial y todo eso. Y ese es el tema. Y ese tema está atravesado por un montón de otras políticas que hoy también son prioridad, como la falta de empleo, la baja de producción y demás. Y allí sí, claramente, este contexto internacional, este contexto nacional del que hablábamos antes nos perjudica. Pero hay cosas que sí se pueden hacer y alguna vez se hicieron, como generar créditos blandos, subsidiando tasas para los pequeños y medianos, para los emprendedores. Estos últimos años en la República Argentina hay un fenómeno creciente que es el de la economía popular y mucho emprendedurismo. Y allí hay gente que no quiere subsidio, quiere trabajar. Entonces el Estado, ¿cómo no va a estar presente? ¿Y qué nos pedían los otros días que recorríamos con María Eugenia una feria? La señora nos decía, bueno, crédito para capital de trabajo, crédito que yo pueda pagar. Porque yo me acerqué al ANSES, dice, pero a una tasa del 50% no puedo pagar. Entonces me parece que es entender la realidad y dar respuestas concretas a esa realidad.